Cristo ha resucitado. Amigas y amigos coordinadores, estamos aquí hoy para un nuevo paso en el curso básico de los coordinadores. Agradecemos al Padre Corrado para haber presentado nuestro camino y las diferentes etapas que encontraremos en nuestro camino y la orientación de este curso. Hoy vamos a encontrar un tema muy interesante para el desarrollo de cada pastor y de cada coordinador. Es importante enfrentar este tema por un camino, decimos, negativo, porque tal vez cuando vamos a enfocarnos sobre lo que es negativo, aprendemos a estar lejano de este camino. Así que es muy importante saber por cada pastor y por cada coordinador lo que no debe ser. No debe ser un coordinador ni mercenario ni un malo pastor. Así que enfrentamos el tema a partir de la escritura, porque la escritura es la que nos inspira. Antes de todos, el coordinador no es un mercenario o salariado, como se escucha en Juan 10, 1, 5 y después desde el versículo 12 al 13. Vamos a leer juntos este importante pasaje de la Escritura, que los invito a ustedes, los coordinadores, de leerlo también en su oración personal y aplicarlo en el sentido de decir al Señor de librarnos de ser salariados o mercenarios o malos pastores. Dice Jesús, Juan 10, 1, 5 y 12, 13. Les aseguro que quien no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es ladrón y bandido. El pastor de las ovejas entra por la puerta. A éste le abre el guardián para que entre, y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las saca fuera del corral. Cuando han salido todas las suyas, se pone al frente de ellas y las ovejas lo siguen, pues conocen su voz. En cambio, nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque su voz les resulta desconocida. No como el jornalero, que ni es verdadero pastor, o aquí dice jornalero, pero se puede traducir también con mercenario, que ni es verdadero pastor ni propietario de las ovejas. El jornalero o mercenario, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. El mercenario, el jornalero, se porta así porque trabaja únicamente por el sueldo y no tiene interés por las ovejas. Amigos, esto es el mercenario. Este es un salariado, dice la Escritura. No le interesa sino que el dinero. No tiene corazón por las ovejas, sino su corazón está pegado solo al dinero. Así que el mercenario es lo que apacienta a las ovejas, pero no le interesa de verdad que sean ovejas. Pueden ser también puercos, pueden ser burros, en el sentido que si hoy hay ovejas, mañana son puercos, mañana son burros, lo que le interesa al mercenario es ganar dinero. Y es trabajar por su interés, no por los demás. Él camina atrás de las ovejas. No es como el buen pastor que camina
delante y las atrae, no, él manipula las ovejas, quiere llevar a las ovejas donde él quiere, siempre para un interés, claramente. Así que él de verdad no le interesa conducir a las ovejas a verdes pastos, sino puede conducirla, por ejemplo, donde se puede ahorrar algo, ¿no? Camina, repito, atrás, empujando, manipulando las ovejas. Por eso el mercenario es uno que le gusta mandar, más que atraer a las ovejas con su bondad o su belleza. El mercenario no conoce a las ovejas, lo dice claramente la escritura. Conoce solo al amo, al padrón de las ovejas, porque le interesa el sueldo, claramente. Las ovejas no lo siguen porque él no las conoce. No conocen su voz, porque el mercenario no está con placer, con gusto en medio de sus ovejas. Por el mercenario, pastorear es un duro trabajo, o un trabajo como otro. No tiene ni un diálogo con las ovejas, un diálogo verdadero. Diálogo solo para que planear, para programar, no se interesa de las ovejas, de su vida, de sus relaciones. No acaricia a las ovejas, así que no puede sentir si las ovejas tienen, por ejemplo, parásitos. Y el mercenario, el salariado, cuando ve el lobo, huye, no defiende a las ovejas, se retira porque le interesa salvar solo a sí mismo. A veces colabora aún con el enemigo, si esto puede procurar una ventaja. Normalmente son mercenarios las personas que son nuevos en la comunidad y le gusta mucho tener un grey a las personas nuevas. No quieren crecer como ovejas, sino le interesa tener ovejas para ser grandes, para jactarse. Están buscando claramente su propia gloria, no la del Señor. No buscan sino su crecimiento, no el crecimiento de las ovejas. Tienen un plan, a menudo tienen un plan preciso, así que se presentan llenos de ideas, llenos de talentos, sin ponerse en una actitud, por ejemplo, de docilidad. Repito, normalmente estas personas nuevas que llegan a la comunidad quieren ser importantes. Esto es el primer modelo que debemos considerar negativo y que no debemos seguir, el modelo del salariado, del jornalero, del mercenario. Hay otro modelo negativo que no debemos seguir como coordinadores o pastores, es el pastor malo. No es como el mercenario, porque el mercenario no es pastor. En cambio, el malo pastor es un pastor, está nombrado, está reconocido como pastor verdadero, pero no es bueno, sino es malo. Hay muchos pasajes en la Escritura que hablan del malo pastor. Por ejemplo, me habla Jeremías al capítulo 23, versículo 1-2. Lo vamos a leer juntos. Ay de los pastores que extravian y dispersan al rebaño de mis pastizales, oráculo del Señor. Por eso así dice el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que pastorean a mi pueblo,
Ustedes han dispersado mi rebaño, lo han ahuyentado sin ocuparse de él. Pero yo me voy a ocupar ahora de ustedes, oráculo del Señor, y castigaré sus malas acciones. Así que el malo pastor hace el mal a su rebaño, porque lo divide y lo dispersa, dice la Escritura. De nuevo, el Señor, volviéndose a los malos pastores, en Isaías 56, 11 le dice: perros hambrientos. Usa estas fuertes palabras, perros hambrientos que jamás se hartan. Y son ellos los pastores, pero no saben comprender. Cada uno va por su camino, cada cual busca su interés. Un pastor nombrado puede ser malo cuando busca su interés, sin hartarse. Es algo de terrible, y pedimos al Señor que jamás debemos ser como un malo pastor. De nuevo, el capítulo 34 de Ezequiel, que es comentado también por San Agustino, habla mucho desde el versículo 1 al 11 de los malos pastores. No lo vamos a leer todo, solo leo algunos pasajes. Dicen: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso no es el rebaño lo que deben apacentar los pastores? Ustedes se beben su leche, se visten con su lana, matan las ovejas gordas, pero no apacientan el rebaño. Y continúa el profeta declarando el mal hacia los malos pastores. Y también hay un pasaje muy fuerte de la Escritura en Zacarías 11, 15, 17, que les invito a leer. Zacarías 11, 15, 17. También aquí habla del pastor que es pastor, pero es irresponsable. Dice: el Señor me dijo: toma el moral de un pastor irresponsable, porque voy a suscitar en esta tierra un pastor que no se preocupará de las ovejas perdidas, ni buscará las extraviadas, ni sanará las heridas, ni alimentará a las sanas. Ustedes pueden escuchar que el malo pastor no hace lo que es su deber, que es ocuparse de las ovejas. Debe ocuparse de cada oveja personalmente y de todas las ovejas comunitariamente, como el que las une y las guía. Dice al final, en el versículo 17 del capítulo 11 de Zacarías, dice: ay del mal pastor que abandona las ovejas, que la espada hiera su brazo y su ojo derecho, que su brazo se seque por completo y su ojo derecho quede del todo ciego. Son palabras pesadas, palabras terribles, para alejarnos de este camino que es un malo camino. Repito, el malo pastor recibió el cargo del pastor y asumió la responsabilidad. Así que se siente pastor, hace suyo la responsabilidad de ser pastor, se apropia pero de lo que no es suyo, que son las ovejas. Las ovejas son siempre del Señor. En cambio, el malo pastor trata a las ovejas como su propiedad, explotando la oveja, explotando las ovejas y el rebaño. Trabaja haciendo las ovejas suyas, la usa para sí mismo. De colaborador del crecimiento de las ovejas se convierte en patrón de las ovejas. Aprovecha de su éxito pastoral para unirlas cada vez más a sí mismo, ¿no? La usa por su éxito para ser el centro de la atención y alejarla del verdadero
patrón, del verdadero pastor que es Jesús, que nos guía a la humildad. Como castigo, este pastor recibirá de ser quitado de esta responsabilidad, como dice appunto Zacarías, el profeta Zacarías. Así que las características, los rasgos de este malo pastor son los siguientes. Es independiente, no comunica, por ejemplo, las actividades a su pastor o a los otros coordinadores, o comunica sus actividades ya cuando ninguno puede intervenir en sus actividades. Su rasgo es la independencia, no la comunión, no busca de informar. Segundo rasgo del malo pastor es indócil. ¿Qué significa concretamente? Un coordinador es indócil, por ejemplo, cuando tú le pidas algo y él no te contesta, le pidas datos de sus ovejas y no te contesta. Es muy concretamente, le pide de estar presente a un encuentro importante, sobre todo no para escuchar novedad simplemente, sino para estar juntos, porque nosotros crecemos en el estar juntos, en la convivencia, y estos pastores indóciles o coordinadores indóciles no les gusta estar en seminarios o en encuentros de coordinadores, ¿no? Y se muestran indóciles, ¿no?, en este sentido. Tercero rasgo es egoísta. ¿Qué significa? Que no piensas a las otras realidades que los rodean. El coordinador es egoísta cuando no piensa a las otras comunidades familiares. Por ejemplo, su comunidad familiar tiene 100 personas y la del coordinador acerca a él puede tener 6 personas y él no le interesa de apoyar, por ejemplo, motivando a algunas de sus ovejas a ayudar a este otro coordinador o pastor. No le interesa de las otras oasis, no les interesa de las actividades de los demás, sino de sus propias actividades y le interesas. En su lenguaje no hace referencia jamás al fundador o al pastor o a los otros coordinadores. Él hace siempre referencia a sí mismo y lo que ha hecho bien en su pasado. Así que es egoísta, y no solo egoísta, sino egocéntrico, que es algo que se refiere al ser como Narciso, este hombre que se miraba siempre al espejo en el agua hasta que se hundió en esta agua donde se espejaba. Y quiere solo ser alabado, es el egocéntrico. Sus razonamientos salen siempre del yo y no del nosotros. Y se siente mal si no ese es el centro, es preocupado de su belleza, de su éxito, de la belleza de su plática y no de la formación de los demás. En este sentido, siendo egoísta, siendo egocéntrico, él siembra y causa división en la comunidad, sobre todo en los ancianos de la comunidad. Si se pierde una oveja, no le interesa. Por ejemplo, hemos tenido pastores y coordinadores que no se interesaban de los ancianos, le gustaban solos las ovejas jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes se pueden manipular con sencillez. El anciano es más difícil manipularlo. Estos malos pastores les gusta solo la multiplicación por sí misma, no le interesa el crecimiento y la calidad de sus ancianos y la comunión con ellos y tomar decisión juntos con ellos. Así que claro que este malo pastor tampoco alienta a los débiles y halaga por el interés, en cambio.
no defiende a la oveja, siempre se pone de parte de la autoridad, por ejemplo, siempre da la razón a quien puede otorgarle poder. Ese es el malo pastor. Corrado, por ejemplo, que no es un malo pastor, cuando fue a Roma como pastor, cuando un obispo amenazó de cerrar una casa de oración, él estuvo delante del obispo y se puso en el lado de su oveja y no del que tenía poder, que era en aquel momento el obispo. Y ustedes saben que es un hombre de comunión, Corrado. Si pesan demasiado las ovejas, es claro que el malo pastor la va a descargar y no trata de entender y guiar a los hermanos. Claramente está concentrado en sus heridas, pero no en las heridas de los demás. Aquí, cuando nosotros consideramos los malos pastores, que son pastores, eso los diferencia dal pastor, dal mercenario, perdón. Cuando nosotros consideramos estos malos pastores, debemos considerar la responsabilidad de estos pastores y también de quien los nombra es muy fuerte, porque las ovejas lo reconocen como pastor y lo siguen separándose de todo el grey, de todo el rebaño. Así que podemos tener por causa del malo pastor divisiones y alejamientos de personas adentro de la comunidad. Se puede ser un pastor malo porque estamos enfermos interiormente y heridos por dentro. Incluso el buen pastor puede tener aspectos del pastor malo debido a su debilidad, inconsciencia, inexperiencias, diversas circunstancias. Por eso el pastor, cuando no está atado al mal, quiere salir de sus heridas, quiere abrir su corazón. Muy importante para salir de sus propias heridas es no tener frustraciones de las cuales no se habla. No encerrarse en pequeños grupitos que te confirman siempre y no te ayudan a mirar con otros ojos. Por ejemplo, un esposo de un coordinador, la esposa de un coordinador debe ayudar a salir su marido o su mujer del isolamiento. Atención, también un pariente que está en la comunidad debe ayudar a una mirada objetiva. Importante es siempre que el coordinador pueda tener una buena relación también con sus parientes y su familia. Si no la tiene, si está herido por su esposo, su cónyuge, sus padres, sus hijos, sus hermanos, es importante por el coordinador abrir el corazón con el pastor, porque si no lo hace, estas heridas que tiene en su familia o a su alrededor causarán condicionamientos que lo empujarán a ser un malo pastor. Nosotros en la comunidad tenemos la bendición de tener pastores que pueden ayudar a salir de sus heridas y invocar con ustedes la sanación. Y también nosotros los pastores tenemos la gran bendición de abrirnos el corazón también con los coordinadores más ancianos e invocar junto la sanación interior. Es necesario, repito, para no caer en el ser malo pastor. Gracias por escuchar esta enseñanza. Está tan poco larga, me es necesario hablar de estos aspectos negativos antes de hablar en la próxima puntada de lo que es el buen pastor. Desde ahora fijamos nuestra mirada en Jesús y no en nosotros mismos, y dejaremos de ser mercenarios, dejaremos
de ser pastores malos.